Me da mucho gusto saludarte y compartir la palabra de Dios por este medio. Mi nombre es Luis. Hoy vamos a ver un mensaje basado en el libro del profeta Jonás. ¿Qué te parece? Espero que tengas tu Biblia a la mano y si no, ve corriendo por una, ponle pausa al video tal vez si quieres y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Una de las cosas que te quiero mencionar es que la única otra aparición de Jonás en el Antiguo Testamento es en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25, durante el reinado del rey Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla en la cual obtendría de vuelta todo el territorio de la frontera norte de Israel. Ahora, es importante mencionar que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam II, y a través de Amós Dios revertió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era un rey muy malvado. Esto lo puedes ver en Amós capítulo 6 versículos 13 y 14. Pero bien, vamos a la palabra de Dios en esta ocasión. Me gustaría que me acompañes a el libro de Jonás y vamos a leer juntos esta gran historia, que más que historia es un mensaje de Dios para nosotros. Entonces vamos a leer juntos. Dice ahí la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé,
y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué sorprendente historia. Me llama mucho la atención
que en el versículo 1 del capítulo 1 empieza esta historia diciendo: vino la palabra del Señor a Jonás. Y siempre la palabra de Dios es muy objetiva, es muy clara y muy precisa. Dios cuando habla es muy objetivo. Pero desafortunadamente a veces nos pasa como a Jonás. La indicación es: levántate y ve a Nínive. Que Nínive estaba como a 800 kilómetros del punto donde estaba Jonás. Pero Jonás tiene una mejor idea. Dice en el versículo 3, Jonás se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, no para obedecer la palabra, sino para huir de la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención que del punto donde él está a donde está el puerto, donde están las naves, son solamente 80 kilómetros de distancia. Pero Jonás, en ese momento a lo mejor que va de ahí, de ese punto donde está, al puerto para encontrarse con esa nave en la cual él quiere huir de la presencia de Dios, pudo haber pensado: pues ya, creo que Dios no se va a dar cuenta, no se va a enojar, es más, creo que ya se le olvidó. No sé, pudo haber pensado mil cosas. Yo quiero decirte hoy que con esta historia de Jonás yo me identifico y que este mensaje en primer lugar es para mí, pero también es para ti. Ahora, quiero decirte otros aspectos importantes respecto a toda esta historia que acabamos de leer. Que los capítulos 1 y el capítulo 3 hablan del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero se encuentra con unos marineros en el capítulo 1. Y luego con los odiados enemigos de Jonás, con los ninivitas, en el capítulo 3. Cada parte ofrece un contraste, desde mi punto de vista, cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y el arrepentimiento de estos paganos. En serio. Y los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. La primera es una oración de arrepentimiento en el capítulo 2. Y la otra es una oración de reproche de Jonás hacia Dios por ser demasiado bueno, imagínate. Pero ahorita vamos a ir viendo otros aspectos, así es que continúa ahí en tu Biblia. Te aconsejo que vayas siguiéndome en la historia porque es bueno, ¿sale? La historia cuenta con personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario a lo que esperarías que hicieran, de verdad. En primer lugar, damas y caballeros, tenemos en la escena al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios, imagínate. En segunda orden de aparición tenemos a los marineros, que se supone que son personas muy inmorales y muy duros, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Qué sorprendente, ¿no? En tercer lugar tenemos al rey, el rey más poderoso y sanguinario de esa época, quien se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras. Y en cuarto lugar tenemos a las vacas del mismo rey, los animales que también se arrepienten en ayuno y en ceniza delante del Señor. Ahora, todo comienza con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia de Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo del pueblo de Dios. Pero en vez de ir al este, o sea, hacia Nínive, Jonás se va en dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, que va hacia Tarsis. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está huyendo Jonás? ¿Por qué huye Jonás? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita el hombre de Dios huye o quiere huir de la presencia del Señor en un barco lleno de marineros paganos. Después se resguarda en el barco, se queda dormido. Así que Dios envía
una gran tormenta, y marca eso en tu Biblia porque es bien importante. Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, para despertar a su iglesia. Dios envía una gran tormenta. Mientras irónicamente los sinceros marineros están tan despiertos a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Incluso están ellos clamando a sus dioses. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Echan suertes y descubren que Jonás es el culpable del caos. Así que le piden que se explique. Y Jonás, como buen cristiano, escupe un montón de choros religiosos. Él dice, sí, yo soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Tú lo puedes ver ahí en el versículo 9. Curioso, ¿no? ¿Qué? ¿Es esto una broma? ¿De verdad? O sea, ¿Dios hizo el mar y la tierra? Claro que sí. Y Jonás es tan iluso como para querer huir de este Dios subiéndose a un barco. ¿Te das cuenta? Que a veces nuestras reacciones no son las más prudentes. Pero bueno, y cuando los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué es lo que deben hacer? Él dice, mátenme porque me muero. No dice eso, pero dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, de verdad. Hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora el hombre de Dios. Qué curioso. En otras palabras, ¿qué mejor manera de evitar ir a Nínive y hacer lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer? O sea, predicar, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no, este cuate pone su sangre en manos de estos inocentes marineros al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios, incluso cuando lo están lanzando. Tú puedes ver esto en el versículo 14 de tu Biblia. Lo lanzan, la tormenta se calma y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. A diferencia de Jonás, ellos adoran realmente a Dios. Ahí, versículo 16 de este mismo capítulo. Por un momento Jonás piensa que ya la hizo, que ya la libró. Pero Dios frustra sus planes de escapar de Nínive. Y es que cuando Dios se propone salvar, no hay fuerza, ni voluntad humana, ni de otro tipo que pueda detener a nuestro Dios. Cuando Dios se propone salvar, Él salva porque nos ama. Y esta historia tiene que ver con eso, con salvarnos, con restaurarnos. Pero vamos a continuar porque si no me desvío del tema, ¿ok? ¿Listos ahí? Síganme, por favor. Como lo dije, por un momento Jonás dice, ya la hice, ya la libré, ya. Ahorita seguramente me ahogo, me muero y ya. Pero no. Mientras Jonás se hunde, marca esa palabra, es importante, Dios provee una extraña tumba acuática para él. ¿Qué crees que es? El estómago de un gran pez. Qué curioso, ¿no? ¿Qué cosas? Ahora, en circunstancias normales esto sería la muerte segura. Pero en esta historia aparentemente todo está de cabeza. Y es que cuando Dios se propone salvar, no hay poder humano ni voluntad que lo detenga. Y hará hasta lo imposible para cumplir lo que Él ha dicho, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero tenemos que predicar arrepentimiento. No tenemos por qué diluir el mensaje. Tenemos que ser objetivos como Dios es objetivo. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida y al propósito redentivo de Dios. Qué chido está eso. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice, lo siento, perdóname Dios. No lo vas a ver ahí. Pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ahora. No importa lo que pase, Él dice, voy a obedecer.
Y la respuesta de Dios es un tanto cómica, pues la ballena lo vomita en tierra seca. Y una vez más Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Capítulo 3, versículo 1 empieza diciendo nuevamente: ve y vas a predicar las palabras que yo te diré. Se nos dice que Nínive era una ciudad muy grande. Tomaría varios días de camino o varios días caminando para atravesarla. Así que el buen Jonás tiene solo un día y este es su mensaje. Fíjate, en 40 días Nínive será arrasada. Estas son 5 palabras en hebreo. Un sermón muy corto, de cierta manera extraño, pues no se mencionan ciertos aspectos o ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, algo que no se menciona es el pecado de Nínive. ¿Cuál es el pecado de Nínive? ¿Por qué Dios quiere traer juicio sobre esta ciudad? Otro punto es que no dice lo que tienen que hacer o cómo deben responder a esta predicación. Y otro punto también importante, no se menciona quién los va a destruir. O sea, otro punto también aparte de este es que no se menciona a Dios en este mensaje que Jonás anuncia en Nínive. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso Jonás intencionalmente está dando lo menos posible de información? Es como si él mismo estuviera intentando sabotear su propio mensaje, ¿te das cuenta? O asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás, ¿no? Jonás en realidad no está haciendo ningún esfuerzo. Es mi mente cochambrosa, perdón que lo diga, pero me atrevo a pensar que como que él dice, pues yo ya cumplí con decirles. Cumplí con decirles que Dios los ama y que no quiere su mal, pero no les dice realmente qué es lo que va a pasar. Como que se limita mucho en su mensaje. Pero sean cuales sean las intenciones de Jonás, su plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive, la ciudad entera, incluso las vacas y los más bueyes, se arrepienten en silicio y en ceniza. Y por segunda vez, esos paganos demuestran ser más sensibles que el mismísimo profeta de Dios. ¡Wow! De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Y esta es la parte brillante de la historia. Está en la última parte del breve sermón de Jonás. La ciudad será arrasada. Arrasada significa allanada y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Tú puedes ver la historia ahí en tu Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 21, cómo Dios trajo juicio y arrasó con esas ciudades porque estaban muy pervertidas. Pero bueno, esa es otra historia. Pero también puede usarse este término arrasada para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que curiosamente las intenciones y palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera que él lo esperaba. O sea, Nínive sí fue arrasada por ser el enemigo de Jonás, pero se arrepintió. Y a causa de esto se encuentran con la misericordia de Dios. Como está sucediendo actualmente, muchas naciones, muchos países, incluyendo Estados Unidos, dijeron, necesitamos orar y pedir perdón a Dios. En estos días, eso es lo que ha pasado. En la mañana vi un video, por cierto, referente a eso. Vamos al capítulo final. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está muy enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. Y es esta. No porque tuviera miedo. Más bien porque Jonás sabía que Dios es muy misericordioso y que iba a perdonar muy seguramente. Jonás cita la propia descripción de Dios que está en Éxodo 34:6. O sea, Jonás se atreve a echarle en cara, a manera de insulto, diciéndole
que sabía que Dios es muy compasivo y que encontraría una manera de perdonar a esos horribles ninivitas. ¿Puedes oír el disgusto en la expresión de Jonás? Es que yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso huí. Qué feo, qué actitud tan fea, ¿no? En esas están y Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. El cuate prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Qué corazón tan duro. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede a su oración y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado o justificable también. Pero el cuate berrinchudo ignora la pregunta. O sea, fíjate a qué grado está de obstinado el cuate y de arrogante que deja, se puede decir, que a Dios con la palabra en la boca. Dios le está preguntando esto, que si vale la pena su enojo, y se da la media vuelta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina para esperar y ver de lejos qué es lo que sucederá. Y es que tal vez él piensa que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y terminen rostizados. Todavía como que el cuate tiene la esperanza. Después Dios marca esa parte también. Dios provee una planta para darle sombra. O sea, fíjate la bondad de nuestro Dios. Está ahí él en el rayo del sol. Se hizo como que una tienda de campaña improvisada. Pero Dios le provee de una planta, de una calabacera. Cosa que lo pone muy contento, por cierto. Pero luego Dios provee, esto está bien chido, un pequeño gusano para comerse la planta. Nuestro Dios es el mismo que hizo las galaxias, que puso el firmamento, que hizo los mares, la tierra, los animales, todo lo que existe. Y toda la creación obedece a su voz, incluso los microorganismos. Y al cuate, a Jonás no le cae el 20, sino que después de que Dios provee de este pequeño gusano para comerse la planta, y así, bajo el calor del sol, Jonás le pide una vez más a Dios que lo mate. Y Dios le vuelve a preguntar si su enojo tiene justificación. Lo puedes ver ahí en el capítulo 4, de los versículos 4 al 9. Y el cuate le dice a Dios, claro que sí, solo déjame morir. Estas son las últimas palabras de Jonás en el libro. Pero las palabras de Dios son las que concluyen el libro de Jonás. Y Dios dice que el incidente con esta calabacera fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, pues el cuate se preocupó y se puso sentimental por una planta que ni sembró ni cultivó y que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son más importantes los humanos que las plantas? O sea, ¿no debería estar más preocupado por la eternidad de las personas que se han extraviado del camino que por cualquier otra cosa? Durante esta situación de contingencia, ¿no deberíamos realmente estar más preocupados por la eternidad de las personas, por mostrarles el camino, que por cualquier otra cosa? Y yo te quiero decir algo hoy. Está bien que nos resguardemos, está bien que sigamos las medidas de contingencia, de salubridad. Está bien que hagamos obra altruista, pero creo que si no pensamos en la eternidad de las personas, lo demás que hagamos es vano. Tenemos que predicarles a Cristo. Porque así como con Jonás, que Dios, por el que el cuate no obedece y se va a un barco y se duerme, está durmiendo, Dios prepara una gran tormenta para despertarlo. Después, si él no hubiera entendido con esa tormenta, dice que preparó un gran pez para que lo tragase, y ahí es donde él reacciona, pero aún así él sigue en sus ondas, sus rollos, y lo que este mensaje nos deja es que tenemos un Dios tan bueno que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque su naturaleza es dar, la naturaleza de Dios es amar y salvar. Él quiere restaurarnos, Él quiere salvarnos con toda esta situación,
no es para muerte, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y ese es el mensaje. Estas son las buenas nuevas del libro de Jonás, que hablan sobre la grandeza y la misericordia de Dios, la cual debe retarnos hasta lo más profundo. Ahora, este libro de Jonás es como un espejo en el cual yo me veo reflejado, pero con actitudes potencializadas en realidad. Entonces lo que me debe de llevar a mí es a incomodarme y a hacer algo también. Te doy gracias por haber visto este video, te doy gracias por compartirlo también. Yo espero que nos podamos ver pronto y que sigamos en el camino del Señor y principalmente que prediquemos el Evangelio que trae salvación. Y estas son las indicaciones del Señor Jesús, que prediquemos: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el único que nos puede salvar, de esta y de todas. Lo más importante es que pensemos en la eternidad de nuestras vidas, porque eso es lo que realmente genera pánico y lo que ha traído mucho estrés en toda la población. El saber o el pensar en qué pasa si el Señor me llama a su presencia, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Nos estamos viendo próximamente. Bendiciones, les mando un abrazo y un saludo de codo.